Muy buenas tardes a todos. Les deseo un excelente día. Vamos a comenzar con la sesión 3 del Diplomado Especializado en Saneamiento. Antes de darle la palabra al doctor Dauri García Pulido, me permito comentarles dos anuncios. Uno, al final de esta reunión vamos a estar subiendo en el chat el, el vínculo para la asistencia, para que registren su asistencia. Y asimismo les comento que debido a que hemos tenido problemitas ahí con las preguntas y respuestas, hemos habilitado para todos el chat de Teams. ¿Cómo es esto? En su pantalla, si están en computadora, en su pantalla, en la ventana que les sale de Teams, en la parte superior van a tener un icono que primero ahí aparecen dos personas, dice gente, y al lado dice chat. Si ustedes oprimen o hacen clic en el chat, ahí van a poder ustedes escribir cualquier comentario que quieran o cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor Dauri. Si están en un teléfono celular, en la parte inferior, en la parte inferior derecha van a encontrar ay, ni lo he aprendido. Van a encontrar un icono de tres puntitos. Le van a picar ahí, ¿sí? Y en esos tres puntitos va a venir el chat. Hasta arriba va a venir también el chat y ahí ya van a poder entrar si están en celular. Son los dos anuncios que, que tengo para hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Dauri García Pulido. Muchas gracias, doctor Iván. Pues comentarles que si en algún momento desean preguntar algo, no hace falta que sea hasta el mero final, ¿no? A veces luego se nos olvidan las preguntas o cualquier caso, ya se satura por hacer todo al mismo tiempo, entonces con toda confianza le avisan a Iván y o los levantan la mano y Iván les dará la palabra. Muchas gracias. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla. Ok. Bueno, vamos a continuar con este primer módulo. Brevemente recordar que de la clase anterior, ¿verdad? Se vio la calidad de las aguas residuales al ingreso a la planta, a una planta de tratamiento. El día de hoy vamos a verlo cómo son los cálculos de los caudales de las aguas residuales y su funcionamiento al interior de una planta, o sea, qué cosas tenemos que cuidar para evitar los problemas que regularmente se presentan en una planta y que a veces pues no estamos muy bien enterados, ¿no? Recordemos que en una planta de tratamiento tenemos una llegada de agua residual, una salida de agua tratada y una salida de lodos, por supuesto, con todos los pormenores de que los lodos unos se llevan a deshidratar y otros se llevan al inicio de la planta, sobre todo cuando se trata de los activos, pero bueno. Nuestro objetivo es tener un agua tratada para una reutilización, recordemos, especializada en el tema, es decir, nos van a decir cuál es el destino. Si el destino será al ambiente, entonces estará regido por la legislación, pero buscamos que no sea ese el único destino, sino que pues también tenga un reuso, ¿no? Entonces, este reuso es lo que nos dará el grado de tratabilidad y decíamos que la calidad del agua nos va a indicar el tipo y también el caudal nos van a indicar el tipo de tratamiento que debemos dar o el tipo de reactor biológico que debemos tener en nuestra planta. Esto es con respecto al origen y el destino, ¿no? ¿Sí? En el origen tenemos dos parámetros muy importantes, que es la calidad y la cantidad, ¿no? La calidad es algo que no podemos controlar en su totalidad, salvo con unas diluciones que nosotros podamos hacer, pero no siempre es posible, ¿no? Pero la cantidad, que es lo que nos atañe el día de hoy, esa sí la podemos regular.
y en cierto modo nos provoca más o nos ocasiona más problemas tener una irregularidad en la cantidad del agua que en la calidad. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo saber o decir que mi planta de tratamiento no tiene una eficiencia total como yo quisiera, ¿verdad? Y a veces no sé si nos cerramos o a veces pensamos que está mal diseñada o que tenemos una calidad diferente, en fin, y a veces el controlar correctamente la cantidad de agua que entra a una planta de tratamiento, pues nos va a dar el tener una eficiencia bastante mejor. Recordemos también que durante muchos años, prácticamente miles de años, no solo cientos, sino miles, esto fue lo que en el medio en el que vivíamos. Teníamos una fuente de agua potable, la ocupábamos y la desechábamos al ambiente y pues no pasaba absolutamente nada porque la cantidad de humanos era bastante menor. Sin embargo, nos empezamos a aumentar la población cada vez más y más y más. Y bueno, llegamos a este orden, que es la fuente, la población, y tuvimos que anexar ya una planta de tratamiento y después tirar el agua al ambiente. Sin embargo, pues esto se empezó a hacer de manera masiva por ahí de los 90 y nos estuvo durando unos 30 años solamente, ¿no? 35 años a comparación de la primera parte que duró miles, y en lo que actualmente nos encontramos, ¿verdad? Pues es en esto, en lo que es una fuente de agua potable y lo que vendrá ya de manera más cotidiana y que lo estamos viviendo ya en ciudades, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Una planta potabilizadora que estamos teniendo que agregar y conforme ensuciemos más el agua subterránea, todas nuestras fuentes, conforme no las cuidemos, tendremos que hacer uso de una planta potabilizadora, la población, la planta de tratamiento y después al ambiente. Entonces parece que nos estamos complicando más y esto obedece a la razón de que pues somos ya 8,000 millones de habitantes en el mundo y gran parte de esta población pues se encuentra en los países en subdesarrollo. Entonces, finalmente nosotros teníamos que atender el problema, ¿verdad? De que tenemos una fuente y una planta y en medio de ellos, pues la comunidad. La fuente de agua potable normalmente, ¿verdad? Pues es agua subterránea, agua superficial o alguna otra como ahora se está llegando al tercer orden de las aguas. Recordemos que el agua subterránea es la primer fuente, la segunda fuente son los embalses, los lagos, los ríos, las aguas superficiales en general. La tercera, ¿verdad? El tercer orden se encuentra ya en agua de lluvia y en su aprovechamiento. Así, tenemos nosotros también un detalle en la población que es regularmente creciente, normalmente poco a poco con diferentes grados, pero todas las comunidades comienzan a aumentar su población. Entonces, nos enfrentamos a que la fuente tiene un caudal constante. Cuando es, por ejemplo, un pozo, pues tengo el pozo y tengo unas horas de bombeo, entonces no puedo regular yo ahí el caudal, ¿verdad? Tiene que ser un caudal constante. Un manantial, cuando la fuente es un manantial, pues es lo que nos aporta este manantial. O cuando tengo un agua superficial, está regulado por una obra de regulación de caudal. Pero en la comunidad tenemos un consumo variable del agua, por tanto tenemos un caudal variable. A corto plazo lo podemos ubicar perfectamente por la variación en el consumo diario y la variación en el consumo horario, ya que recordemos que no es la misma cantidad de agua que se gasta o que se consume entre semana
que la que se consume durante el fin de semana, por diferentes razones, ¿no? En algunas ocasiones, bueno, pues se reduce la actividad, económica, la actividad de las personas, y entonces pues se reduce el consumo durante el fin de semana. Además de que se varía, ¿no? Se varía el consumo horario. Normalmente entre semana pues el consumo se da muy temprano por la mañana, baja con el transcurso del día, a la hora de la comida vuelve a subir, vuelve a bajar, y por la noche volvemos a tener un poco de consumo de agua. Entonces quiere decir que a nuestra planta de tratamiento nos estará llegando también un caudal variable a lo largo del día. Y cuando hablamos a mediano y largo plazo, pues vemos que el crecimiento de la población pues va a ir repercutiendo, porque día a día se va a gastar una gota más. Siempre vamos a tener un incremento en el consumo del agua debido al crecimiento de esta población. Día a día no se ve, pero cuando ha pasado un tiempo razonable, entonces nos damos cuenta que está consumiendo más agua, y por tanto llega más agua a las plantas de tratamiento, ¿no? Estas plantas de tratamiento, bueno, este problema entre el caudal constante de la fuente y el caudal variable de la comunidad nos lleva a la instalación de un tanque de regulación donde se almacena el agua que viene de un caudal constante. Y bueno, cuando se requiere mucha agua por la mañana, sobre todo, bueno, pues entonces este volumen acumulado abastece a la comunidad. Y cuando el consumo comienza a bajar, bueno, entonces los momentos en que la bomba o el bombeo empieza a llenar ese tanque de regulación que estará absorbiendo las variaciones durante el día. Pero decíamos que en la planta de tratamiento también requerimos un caudal constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos ahí muy poca tolerancia a los cambios de caudal. Y esta tolerancia a variaciones de caudal depende también del tipo de planta, ya que existen algunos tipos de plantas que son capaces de absorber las variaciones importantes en el caudal sin que éstas se vean afectadas. Particularmente, por ejemplo, si hablamos de un centro vacacional o de algún hotel que quiere tratar sus aguas, pues el caudal estará variando en función de la ocupación del hotel y de la época del año en que nos encontremos, si es temporada alta o temporada baja. Pero bueno, pues por ejemplo, una zanja activada tiene esas características de poder trabajar con caudales variables. Sin embargo, en su gran mayoría, sobre todo en las plantas, por ejemplo, de lodos activados, pues no tenemos esa tolerancia, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener que procurar recibir un caudal más o menos constante. Entonces, bueno, si para ir de un caudal constante a un caudal variable buscábamos un tanque de regulación, pues entonces nosotros vamos a tener que tomar en consideración ahora pues una obra de control de caudales, ya que no es extraño saber que en el momento en que viene una lluvia, por ejemplo, pues se incrementa de manera desmedida el caudal que corre por el alcantarillado, por las tuberías, ¿no? Entonces, bueno, pues es de esperar que a la planta pues nos ingresara un caudal totalmente descontrolado, no solamente debido a la variación en el consumo de la comunidad. Entonces, bueno, pues esta obra de control de caudales deberá regular el caudal que ingresa a la planta de tratamiento. Por supuesto, esta obra de control va a formar parte de lo que se conoce como un pretratamiento, que es ahí donde empieza pues ese pretratamiento en una correcta obra de control de caudales. Es decir, de esta manera, pues vamos a absorber las variaciones
para ingresar a la planta con un caudal constante. Para esto, bueno, pues debemos empezar, pues, cómo es el consumo en una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos pues por la dotación de agua potable a la comunidad y que está en función del clima, si es caluroso, ¿no? Si es cálido, húmedo, etcétera. Su estatus socioeconómico también es muy importante. Se supone que las zonas residenciales de alto nivel, bueno, pues consumen más agua porque tienen jardines, porque tienen jacuzzi, por ejemplo, ¿no? Entonces, también debemos considerar que para calcular la proyección de la población, pues se deben emplear los datos oficiales del Consejo Nacional de Población. Aquí ya empezamos a hablar de población de proyección, es decir, la capacidad que habrá de tener en su máximo momento, pues una obra, ¿no? La tasa de crecimiento también tenemos que tomarla en cuenta de población, por lo general es variable en el tiempo, ya que en cuestiones de población es altamente improbable que se mantenga constante. Muchas veces se tienen comunidades que llevan un crecimiento aritmético, es decir, un crecimiento regular o casi constante, iba incrementándose poco a poco, pero de pronto aparece, por ejemplo, un fraccionamiento al lado o unas empresas, un parque industrial, y entonces se convierte en un centro de atracción y se rompió pues toda la mecánica que se traía, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar cada cierto tiempo recalculando, ¿no? La aplicación de algún método de proyección en función de las características propias de la región nos va a permitir conocer cuál es la población futura a un periodo de proyección que pues, pueden ser 20 o 30 años, por ejemplo, y bueno, tomaremos en cuenta muchas características de la población y en función de ello veremos cuál es el método que más se adapta para el cálculo de la población futura y con ello los caudales que a futuro habremos de utilizar. Entonces decíamos, estamos hablando ya de lo que es la población de proyección y en este caso pues es el número de personas que se espera tener una localidad al final del periodo para el cual fue diseñada la obra, ¿verdad? Entonces, nosotros programamos para un determinado tiempo y vamos a estimar cuál es la población que habrá de estar en esta localidad después de esos años y para eso ocupamos los métodos de proyección. O nuevamente repetimos, se deben emplear los datos oficiales del Consejo Nacional de Población. Y bueno, pues la tasa de crecimiento por lo general es variable en el tiempo, ¿no? Y los ejemplos que tenemos, pues son, por ejemplo, el método aritmético, ¿no? Que este método es aplicable a poblaciones con crecimiento más o menos constante, por lo cual se debe obtener el promedio anual en los años anteriores y aplicarlo para obtener la población futura, ¿sí? Y bueno, lo podremos hacer con esto, donde vemos que, por ejemplo, la población futura es igual a la población actual más el incremento anual por el número de años que nosotros queremos proyectar, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, el método muy sencillito. Hay otros, como el método geométrico, que supone un incremento constante, pero no en forma absoluta, sino en porcentajes, por lo cual se calcula una cifra promedio y se aplica a los años futuros. Tenemos aquí su formulita, donde PF es la población futura, PP la población pasada, PA la población actual, N es la diferencia de años entre la población actual y la pasada, y N mayúscula, la diferencia en tiempo entre los años entre la población
futura y la población pasada, ¿no? Entonces, tenemos otros métodos de cálculo dependiendo de las respectivas propuestas o de las condiciones de la localidad, si es una zona con incentivos económicos, si no lo son, si es una zona de migración o si es una zona de atracción, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, el método de incrementos diferenciales, el método de Malthus, el geométrico logarítmico y hasta un gráfico con un papel semilogarítmico y otros más como el exponencial, por ejemplo, que se aplica a comunidades con altos incentivos económicos. Ahora bien, pues actualmente ya todos los métodos de predicción de la población cuentan con aplicaciones en Excel o alguna otra herramienta, alguna otra aplicación, por lo que resulta sumamente fácil su cálculo. Este es un ejemplo de ello. Nosotros tenemos la población, por ejemplo, de nuestro país, más o menos, 30.300.000 habitantes. Por ejemplo, para la población de Toluca, ¿verdad? Colocamos nuestra población en Toluca y tenemos, de acuerdo a los datos de la CONAPO, cuáles son qué porcentaje representan los hogares, ¿verdad? En zona residencial, media y popular, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población representa cada uno de estos? Y en automático, pues podemos obtener cuál es el consumo en metros cúbicos por año. Estas herramientas, pues por todos lados las pueden ustedes encontrar. Entonces, así, nosotros tenemos que recurrir a instancias que nos van a indicar cuáles son los consumos aproximados en cada caso. Por ejemplo, para un clima cálido, húmedo, tenemos consumo bajo, medio o alto, ¿no? Dependiendo del estatus socioeconómico que se tenga. Entonces, pues para un cálido húmedo, por ejemplo, en un nivel medio tenemos un consumo por habitante por día de 206 litros, mientras que en un templado o frío, como sería el caso de la ciudad de Toluca, pues andamos por 142, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que nos van a ayudar a calcular o a conocer cuáles son los consumos aproximados. Cuando hablamos del nivel socioeconómico, ahora lo vamos a tener en metros cúbicos por cada toma y por mes. Igual, tomamos en cuenta el nivel socioeconómico bajo, medio o alto y el clima. Todos estos datos se encuentran ya prácticamente en diferentes partes de la literatura, en diferentes instituciones como la CONAGUA, el IMTA, etcétera, que ya tienen bastante estudiado esto y nos dan unas recomendaciones bastante acertadas. Ahora bien, cuando hablamos de la vida útil de la obra, hablando obviamente de obras de ingeniería civil relacionadas con el agua, bueno, pues entonces se dice que la vida útil de la obra es aquella, o es el tiempo en que se espera que la obra cumpla con los propósitos para los cuales fue construido, pero sin tener gastos de operación o mantenimiento muy elevados. Así, por ejemplo, se recomienda que las obras de captación y conducciones, como presas y acueductos, tengan un periodo de diseño entre 20 y 30 años de operación. Entonces, quiere decir que de 20 y 30 años serían nuestros periodos de proyección. Por ejemplo, si hablamos de un alcantarillado o de un sistema de drenajes y lo vamos a proyectar a 30 años, entonces calcularemos la población de la comunidad a 30 años y con su dotación, al multiplicar esa población por la dotación por secciones,
podremos entonces diseñar la obra y dejarla de tal manera que en los próximos 30 años no nos dé ninguna lata. Entonces, la hacemos de ese tamaño. Esto es posible porque las operaciones que se involucran en este tipo de obras son, son físicas, ¿no? Son procesos físicos. Entonces, pues no importa que estén sobradas al principio y que al final estén trabajando óptimamente, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado, pues nos recomiendan entre 10 y 20 años. Sin embargo, en las plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales, el periodo de diseño que recomiendan es aproximadamente de 20 años. Pero si estas pueden tener un crecimiento modular, entonces la vida útil de la obra estará en función de la duración de la obra civil. Ya metimos un concepto que es un crecimiento modular. Bueno, pues prácticamente todas las plantas de tratamiento deben diseñarse de manera modular, ¿sí? En muchas obras de hidráulicas e ingeniería civil, con los datos mencionados se determina el número de habitantes a servir para toda la vida útil de la estructura y con base en ello, pues se diseña, ¿sí? El caudal máximo de operación y por tanto, pues todas las dimensiones de las obras. Aquí se deben tomar en cuenta también las variaciones de caudales diarias y horarios. Pero en el caso de las plantas de tratamiento, la situación es un poco diferente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no estamos involucrando solo procesos físicos, sino también procesos biológicos. Entonces, esto ya cambia totalmente la situación. Yo no puedo tomar un método y calcular la población de proyección y con ello calcular cuál es el caudal máximo que operará, con que operará la planta y entonces construirla de ese tamaño y decir, bueno, mientras le meto poquito. Ah, bueno, pero es que en este caso, cuando hablamos de un proceso biológico, no podemos de ninguna manera hacer eso porque entonces entraríamos en condiciones sépticas y dejaría de tener un funcionamiento adecuado la planta. ¿Sí? Entonces decimos, las plantas de tratamiento involucran regularmente un proceso biológico y también tienen poca tolerancia a variaciones de caudal. Poca tolerancia significa que no es tan estricto o no es estrictamente un caudal constante. Tiene cierta tolerancia, como veremos en unas láminas un poquito más adelante, cómo es que se da esta situación. Y entonces tenemos que cuidar a nuestros microorganismos aquí. Por ejemplo, en un sistema de alcantarillado puede llevar poca o mucha agua y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero en este caso de los procesos biológicos, un incremento del caudal o un incremento en la carga orgánica, pues nos va a causar problemas. Entonces, bueno, pues decíamos que en general se debe procurar tener un caudal con la menor variación posible, ya que un caudal menor o superior al de diseño repercutirá en una menor eficiencia. Bien, pues vamos a hablar un poquito de cómo están los caudales en una planta. Dentro de una planta de tratamiento, los reactores biológicos, de los que acabamos de hablar, se diseñan en función del tiempo de retención hidráulico y del tiempo de retención celular, donde el tiempo de retención hidráulico es el periodo de tiempo en que el agua permanece en una unidad de tratamiento, es decir, sea en un sedimentador primario o en un tanque de lodos activos o en un sedimentador secundario, dependiendo de la unidad de tratamiento, pues el tiempo que va a permanecer allí el agua es el que conoceremos como tiempo de retención hidráulica. Y el tiempo de retención celular es el número de días que las bacterias o la masa de bacterias
permanecen en el tren de tratamiento secundario. En este caso, en el reactor biológico, si hablamos de un tanque de lodos activados, bueno, pues entonces era en ese tanque, o por ejemplo de un filtro percolador, pues igual, ¿no? O si hablamos de un sedimentador secundario, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el reactor biológico es sumamente importante cuidar el tiempo de retención celular. Para determinar el tiempo de retención hidráulico, ocupamos esta fórmula muy sencilla. Simplemente es el volumen entre el caudal que vamos a tener, que vamos a estar metiendo, ¿verdad? Entonces, de aquí, evidentemente, pues el caudal es nuestro caudal de diseño, entonces conocido. El tiempo de retención hidráulico lo tomamos de las recomendaciones y si multiplicamos el caudal por el tiempo de retención hidráulico, entonces podremos asumir que conocemos el volumen de este tanque y por tanto podremos empezar con recomendaciones, las recomendaciones de largo por ancho o la profundidad y empezaremos a dimensionar un tanque de una manera muy sencilla. ¿Dónde vamos a obtener el tiempo de retención hidráulico? Bueno, existen muchas tablas de ayudas de diseño y donde nos recomiendan que el tiempo de retención hidráulico esté en un rango de un valor inferior a hasta un valor superior B. Por ejemplo, para un tanque de lodos activados, este rango, según el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de Morelos, puede ser de 4 a 8 horas para ciertas condiciones particulares. O bien, cuando hablamos de una aireación extendida, puede ir de 18 a 24 horas. Entonces, estamos hablando aquí de rangos de A a B. Por ejemplo, en este caso, A sería 4, B sería 8. Lo que hay que procurar, ¿verdad? Pues es que este tiempo de retención hidráulico lo manejemos como el máximo cuando empezamos a diseñar, esperando que empiece a operar con este máximo de horas, pero conforme empieza a pasar el tiempo y el caudal se empiece a crecer, entonces al crecer el caudal, ¿verdad? Al crecer el caudal, como el volumen lo vamos a mantener constante, porque fue con el que diseñamos, si este se incrementa, entonces este cociente empezará a disminuir, porque es más grande el de abajo, ¿verdad? Empieza a crecer. Entonces el tiempo de retención hidráulico empezará a disminuir y lo podremos llevar hasta las 4 horas. ¿Sí? Cuando tengamos un caudal que nos va a mantener menos de 4 horas, el tiempo de retención hidráulica, entonces decimos que hemos agotado la capacidad de este módulo de la planta de tratamiento. Lo anterior, bueno, implica que el volumen debe ser capaz, como decíamos, de operar con un tiempo de retención hidráulico inicial de hasta 8 horas e ir reduciéndose conforme se incremente el caudal hasta 4 horas, que sería el mínimo recomendado. De igual manera, si el tiempo de retención hidráulico supera las 8 horas, entonces ocasionará problemas con el tiempo de retención celular. Ya estamos empezando a meter el tiempo de retención celular en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, se dice que que cargas orgánicas muy altas o demasiado bajas, o la carencia de algunos nutrientes como pH bajos, poco oxígeno o purgas deficientes pueden favorecer el desarrollo de los organismos filamentosos. Es decir, nosotros vamos a estar provocando problemas si tenemos un tiempo de retención celular muy alto o demasiado bajo. Esto nos lleva a pensar que si trabajamos en los rangos que nos están dando las recomendaciones de diseño, bueno, pues entonces estaremos en la operación óptima de la planta de tratamiento.
Por ejemplo, si el tiempo de retención hidráulico es menor de las 4 horas, entonces, bueno, pues los organismos pues no tendrán tiempo suficiente para llevar a cabo sus funciones y entonces estaremos saliendo con una carga orgánica al final de la planta que no estará en los rangos deseados. Para determinar el tiempo de retención celular, se requiere seguir una secuela de cálculo. Y esta determina el tiempo de retención celular en función de los parámetros particulares de cada agua residual, esperando que este valor se encuentre entre los recomendados por la literatura. En pocas palabras, también existen rangos para el tiempo de retención celular que nos permiten el correcto funcionamiento de un reactor biológico. O sea que hay un rango, ya no le llamemos A y B, sino de C a D. Así, por ejemplo, el IMTA recomienda para procesos que emplean los activados de 8 a 15 días como tiempo de retención celular, pero cada tipo de tratamiento tiene un diferente periodo o un diferente tiempo de retención celular. Así, por ejemplo, podemos nosotros calcular el volumen del reactor, ¿sí? Para este reactor, en función del tiempo de retención celular, ¿verdad? Entramos, por ejemplo, a unas tablas de diseño de alguna literatura y tomamos, por ejemplo, un valor típico de tiempo de retención celular de 10 días. Entonces, tomamos los otros datos que nos vendrán dados por nuestro, que nos deberán dar, por ejemplo, el caudal, que es el que habremos calculado con todo lo anterior, o la carga orgánica que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, digamos 233.3. Y la carga orgánica con la que debemos salir. Algunos otros coeficientes como Y, K sub D y X, que son los sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado, ¿verdad? Que también habremos de obtener mediante el laboratorio. Estos datos, estos coeficientes están dados por recomendaciones, pero estos sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado habrá de dárnoslos el laboratorio, así como la carga orgánica. El caudal lo habremos de calcular y tomaremos de tiempo de retención celular como un valor típico, ¿no? Por ejemplo, del libro de Metcalfe y Eddy, ¿verdad? Nos dan algunas recomendaciones de cuánto es el coeficiente de los que acabamos de hablar, sus unidades, el intervalo y el valor típico, ¿no? Estos intervalos también nos van a hablar, así como veíamos en el tiempo de retención hidráulico celular, también los rangos, es decir, no tenemos necesariamente que irnos a los de en medio, ¿no? ¿Verdad? Nos recomiendan algunos típicos con los que operan óptimamente, pero debemos procurar estar en alguno de los dos lados, dependiendo cómo convenga, ¿verdad? Y entonces podremos ir ajustando el diseño. Entonces, bueno, así el volumen lo podemos calcular con esta ecuación muy sencilla, donde los sólidos suspendidos en el licor mezclado los podemos calcular con esta expresión, y las otras literales son las que ya estaban mencionadas. Bueno, pues en este caso, atendiendo al tiempo de retención celular, hemos obtenido un volumen del reactor biológico. Y una vez que ya se ha calculado el volumen, considerando un tiempo de retención celular recomendado por la literatura, ahora revisamos el tiempo de retención hidráulico con la ecuación que habíamos visto hace un momento. Y verificamos que se encuentre dentro de las recomendaciones de diseño de la literatura, pero procurando que este tiempo de retención hidráulico
quede muy cerca del rango B, es decir, del valor más alto de tiempo de retención celular, digo hidráulico, ¿sí? Y entonces, este proceso se reajusta según vaya requiriendo, variando el tiempo de retención celular en el inicio de la secuela, como lo hemos venido. Vamos a suponer que este tiempo de retención hidráulico quedó muy abajo en el rango A, en el valor de A del rango. Entonces, quiere decir que algo no está bien. Entonces, regresamos a la secuela, hacemos otra propuesta, no necesariamente el valor típico de no necesariamente el valor típico de 10 días. Aquí lo vamos a ajustar y en la ecuación del cálculo del volumen, ¿verdad? Nosotros vamos a observar en dónde tenemos el tiempo de retención celular. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que en este caso se encuentra en la parte superior y en la parte inferior, pero multiplicado por un factor y sumado 1, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir que al variarlo podamos incrementar el volumen o tener un valor típico un valor del tiempo de retención celular menor que nos implicará también una reducción en el volumen del tanque y por tanto podremos variar el tiempo de retención hidráulico, ¿no? Es decir, este es un proceso iterativo, como casi todo lo que se diseña en ingeniería, se propone, luego se revisa y finalmente se ajusta con proceso iterativo hasta llegar a los valores más o menos adecuados. Como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Pues el tiempo de retención hidráulico está en función del tiempo de retención celular y a su vez el tiempo de retención celular también depende del tiempo de retención hidráulico. Por tanto, estaremos hablando de una dependencia total entre ellos, ¿no? Por ejemplo, una fuerte variación en el tiempo de retención hidráulico pues alterará el tiempo de retención celular, ocasionando con ello perturbaciones al proceso desarrollado por los microorganismos en el reactor biológico, ¿no? Por tanto, en la concepción de una planta de tratamiento se debe considerar lo siguiente: el caudal con el que se deberá diseñar la planta de tratamiento será el caudal medio diario. Y así el volumen de los reactores corresponderá con el obtenido por volumen igual al caudal medio por el tiempo de retención hidráulica, considerando el tiempo de retención hidráulica como el valor más alto del rango recomendado o un valor que tienda a ese valor más alto. Por lo anterior, ¿verdad? Pues una planta debe funcionar por módulos, procurando que el módulo 1 cubra las necesidades hasta el rango superior, pero del lado de la seguridad según las recomendaciones de diseño. Es decir, que cubra las necesidades actuales. Más o menos es lo que debemos pensar, que estará funcionando para el caudal que ya se cuenta. El módulo 2 deberá iniciar operaciones cuando exista el caudal suficiente para que ambos módulos puedan operar con un tiempo de retención hidráulica correspondiente al valor de B, es decir, el superior, y ambos operarán hasta que estén en su caudal máximo con el valor del tiempo de retención hidráulica correspondiente al rango inferior, y entonces estaremos en posibilidades de pensar que podemos operar un tercer módulo. Entonces, pues así, una planta de tratamiento tiene una vida útil relativamente corta,
si no se coloca por módulos. Cuando se coloca por módulos, bueno, pues entonces pues, tenemos la oportunidad de ir incrementando módulos según vaya creciendo la población. Así, tomando en consideración que el caudal deberá permanecer lo más constante posible, habrá que cuidar que antes de que el caudal de aguas residuales ingrese a la planta, deberá colocarse una obra de control de caudales y periódicamente estar monitoreando cuánta agua de esta está llegando por el colector. Cuidar que el caudal a tratar sea sí, Doctor, tenemos una pregunta de Andrés Rodríguez. sí, Le voy a dar permitir el micrófono. sí. Andrés, adelante. Sí, nada más de rápido. En la ecuación del volumen del reactor, en donde involucra el tiempo celular, caudal, rendimiento, Ajá. la Y, no sé si le falte un paréntesis, porque dice que todo eso multiplica a S y luego todo se le resta S del efluente. Sí, es probable que se me haya barrido al transcribir la ecuación. Ah, Sí, ok, sí, sí, sí. perfecto. Sí, sí, Muchas claro. gracias. Ok. Gracias, adelante. También hay que cuidar que el caudal a tratar sea el suficiente para operar correctamente cada que se adiciona un siguiente módulo. Y una vez conocidos los caudales de operación de los módulos y realizando una gráfica de incremento de caudal por alguno de los métodos mencionados, es decir, alguno que se pudiese, ¿verdad?, adaptar a las condiciones propias de cada comunidad, podrá estimarse más o menos, o de manera más o menos intuitiva, en cuánto tiempo habrá de transcurrir en operación el primer módulo y cuándo será tiempo de poner en marcha el segundo. Esto es, nosotros podemos tener con alguno de los métodos, no es solo una gráfica, ¿no?, que se me ocurrió. Obviamente esto dependerá del método, pero podremos obtener así una curva del consumo de caudales dependiendo de los años. Y bueno, de esta manera nosotros podremos ver en más o menos en qué año estaremos nosotros estimando, ¿verdad? El caudal, más o menos cuándo tendremos el caudal para que operen dos módulos, y podremos estar atentos más o menos por este periodo para estar midiendo ya todo, o para cuando tengamos que tener construido ya pues el segundo módulo. ¿Así? Tendremos entonces nuestro colector de llegada con una obra de control de caudales que estará extrayendo el caudal excedente, sobre todo cuando viene el periodo de lluvias. Dependiendo de cada lluvia, ¿verdad?, nosotros solo permitiremos que entre un caudal, que es el caudal de operación de la planta, pero el excedente lo estaremos desechando. El caso contrario, ¿verdad? Cuando llega menos, porque por ejemplo hay horas en las que no hay agua o no hay casi uso de agua, y quizá también nos tenga que llegar un momento en el que entra menos agua que la que requiere la planta. Pues entonces de la salida de la planta, una parte ya sale afuera de esta, pero mediante un cárcamo y un sistema de bombeo, podremos estar incorporando agua para complementar el caudal con el faltante, para que la planta esté trabajando a un caudal constante, ya que Doctor Dauri, sí, una pregunta de Julisa Jimena. sí. Adelante, Julisa. Muchas gracias. Es con respecto al caudal excedente que marcan dentro del Ajá. colector de llegada y toda esa parte. ¿Hay alguna normatividad
que precisamente nos haga saber realmente qué es lo que podemos sacar de caudal excedente o qué es lo que podemos entrar a nuestra planta? No, realmente no. Realmente el caudal de operación de la planta, cuando se diseña la planta, es el que nos va a indicar cuánto puede entrar. Obviamente en el colector de llegada, como decíamos al principio, cada día va a estar entrando más caudal. Entonces, no sé, en 15 días parece ser que vuelvo a estar con ustedes. Les voy a explicar cómo se realiza la obra de control de caudales y cómo obtener el volumen excedente, que en realidad el volumen excedente que vamos nosotros a estar desechando será el caudal máximo extraordinario, es decir, el que se produce en una lluvia, menos el caudal medio, que es el caudal con el que estará operando la planta. Habrá que desecharse y este caudal, bueno, pues habrá que recordar que en algunas ocasiones la dilución entre el agua residual doméstica y en una lluvia puede llegar a ser hasta de 20 partes de agua de lluvia por una parte de agua residual, o en algunas partes, en algunas ocasiones de 5 o de 10 veces. Entonces, la dilución del agua de lluvia con el agua de alcantarillado, pues va a permitir que esto pueda desecharse al ambiente. Obviamente, lo que va a regular, pues, el caudal de operación con el que se diseñó la planta, pero realmente no hay una ley involucrada en cómo o cuánto debe uno desechar. Por eso se propone un módulo en la planta y después se propone un segundo módulo para ir absorbiendo las aguas que entran. Es decir, en un principio, yo calculo el tamaño de mi tanque para que tenga el máximo tiempo de retención, pero que funcione correctamente con el tiempo de retención celular. Sin embargo, pues me va a ir permitiendo incrementar, obviamente con un correcto monitoreo para tratar de que el caudal excedente solo sea en el caso de lluvias. Entonces, bueno, cuando entra cada vez más, cada día va a entrar una gota más de agua, ¿verdad? Voy a llegar a un momento en que el volumen, como ya está constante, ya no se puede mover, entonces el caudal va incrementando, entonces el tiempo de retención se va acortando y cuando llegue al caso básico, digamos a las famosas 4 horas que estamos viendo, será el momento en que además habrá que no solamente estar desechando en su momento el agua de lluvia, sino el caudal excedente, que será ese menos el medio para el cual fue diseñado. En este momento, bueno, esto ya tendrá que ser otra razón por la cual a lo mejor no hubo dinero, qué sé yo, que pues no se puede incrementar la planta, pero habremos llegado a la capacidad máxima de operación y por tanto pues tendremos que desechar al ambiente un caudal sin tratar desafortunadamente. Doctor Dori, Sí. Paul tiene una pregunta. Le voy a Ajá. activar el... Ya puedes hacer la pregunta y después iríamos con Carlos Velázquez. Sí. ¿Me permites un momentito nada más comentar que ese es lo que había que ver, ¿no? Ya para pasar a algunas preguntas. Ahora sí, perdón. Ok. Paul Zurita, si por favor ya tienes permitido el micrófono, ya puedes hacer la pregunta, si lo activas. Mm. Necesitas. Mientras Paul Ya no... está. Ah, ya está, adelante, adelante. Mm.
No te escuchamos. No. Te vemos, pero no te escuchamos. Tienes activado tu micrófono, va a tener ahí una cosita por ahí. Adelante. Les decía, ¿cómo están con todos? Muy buenas noches. Les saludo desde Ecuador. Para poder evitar todo tipo de descargas no deseadas al momento de cumplir ya con todo el caudal que tiene o la capacidad de la planta, ahí no sería una solución tal vez un tanque de homogenización al inicio para de ahí sí poder dosificar en función a la capacidad de la planta. Mira, no se escuchaba muy bien, espero haber tratado de entender lo que me preguntabas. Sí, mira, la obra de control de caudales puede estar en dos sentidos, ¿no? O sea, uno para desechar el volumen excedente, pero también es posible, ¿verdad? Que esa obra de control de caudales también pueda ser un tanque de almacenamiento y después mediante un rebombeo pues ir dosificándolo poco a poco. O sea, a la hora de control de caudales, no necesariamente es solo para desechar, también puede ser para estar regulando, como es el caso que sería del tanque de regularización del que hablábamos al inicio. Ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Ok, Carlos Velázquez, ¿ya tienes el micrófono activado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas A ver si me tardes. escuchan. Sí, claro que sí. Lo ideal sería que empecemos a trabajar sistemas separados de agua negras con el agua de lluvia para que la planta pudiera conservar las mismas características de agua de entrada y no se esté desestabilizando. Cuando hablamos de plantas de tratamiento de lodos, Tuvimos un problema con el micrófono. Si lo puedes volver a activar, por favor, Carlos. ¿ahí me escuchan? Sí, ya, perdón. Bueno, nuevamente. Lo ideal sería que empezáramos a promover y ser más fuertes en cuanto a la separación de nuestras aguas, las aguas negras y las aguas de lluvia, para que las aguas negras que vamos a tratar siempre permanezcan con las características que requiere la planta, porque lo contrario, al combinarse con las aguas de lluvia, a lo mejor pierde sus características y empezamos a tener problemas en la planta. ¿Es así? Efectivamente, definitivamente, lo ideal, ¿verdad? Pues sería que tratáramos siempre un agua más o menos constante mediante un alcantarillado separado. En realidad, cuando los drenajes son separados, pues realmente no tenemos por qué pensar en tantas artificios para estar sorteando en la planta, porque efectivamente en temporada de lluvias es bien difícil controlar la calidad del agua que entra. Cada vez va a estar diferente dependiendo de qué tan fuerte o ligera es la lluvia. Entonces, bueno, pues definitivamente, pues es algo ideal. Desafortunadamente, pues no existe en México casi en ningún lado los drenajes separados, ¿no? De hecho, toda el agua de lluvia, salvo las primeras lluvias, el resto de las lluvias pudieran disponerse al ambiente directamente. ¿Por qué? Porque serían unas aguas con una contaminación bajísima. Sin embargo, pues no hay todavía una cobertura al 100% del alcantarillado. Y bueno, todo el alcantarillado en otros años se diseñó combinado. Entonces, pensar en una separación de caudales ahora resulta una cantidad terriblemente cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque la infraestructura para agua potable, bueno, para agua de lluvia es mucho mayor, lo que nos llevaría, ¿verdad?, a un gasto excesivo en el cual pues no creo que los gobiernos estén dispuestos a invertir.
pero por supuesto sería lo ideal. Iván, Doctor Dori, tenemos en el chat un comentario de Flor Peña que ajá. dice, entonces al momento de que el agua residual se diluye con la de lluvia, esta se puede vertir al cuerpo de agua sin ningún problema o esta genera problemas. Tengo duda en eso, creo que dependerá del tipo de químicos que lleva el agua residual. Sí, sí, mira, desafortunadamente, como lo vimos en la sesión pasada, tiramos de todo en las viviendas, ¿no? Entonces, aún con la dilución, muchísimos, digamos, desde el punto de vista por materia orgánica, por carga orgánica y compuestos nitrogenados, el ambiente sería capaz de absorberlo. ¿Por qué? Porque ya va muy diluida, más la capacidad natural del cuerpo de agua de donde se está disponiendo, tendría la capacidad de absorberlo. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Pues los contaminantes que arrojamos al alcantarillado, pues cada día de todas las viviendas y todo lo que veíamos la vez pasada, pues nos lleva a que, pues por muy diluida que vaya, pues también lleva muchísimos microorganismos patógenos, lleva todo tipo de contaminantes emergentes que pues esos desafortunadamente pues tendrán que ir a parar al cuerpo de agua y los tendrá que absorber con sus respectivas consecuencias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de David Cruz. Le Ujú. estoy permitiendo el micrófono en este momento. Adelante, David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro caso, la planta se mantuvo en constante flujo durante varios años. Se planeó para 20 años, Ajá. pero el hecho de la pandemia incrementó el volumen de producción al 300%. Pasamos de 100 toneladas diarias a 300 o 400 toneladas por día. Este nivel de afluencia empezó a dañar la planta, bueno, a sobrecargarla, cosa que hoy en día se tiene problemas exactamente para regular el flujo, ya que nunca se contempló que crecería tanto en cuestión de un año, de un momento a otro. Ok. Aquí el problema es eso de la dilución y de lo que nos permite el gobierno mandar a drenaje y otra parte mandar al terreno ¿cómo se llama? A absorción por tierra y Ajá. que llegue de regreso al pozo. Aquí la pregunta sería, ¿qué podríamos realizar con estos temas de sobreexceso de agua y de Ok. los químicos que se manejan? Porque finalmente no siento que no podemos diluirlo tan fácil, ya que los pH son de 1, 2 y de repente de 14, 12, 13. Sí, mira, en realidad lo primero, pues yo creo que toca en este momento, pues hacer una evaluación de la planta, ¿verdad? Para pues para ver cómo están todos los parámetros, ¿no? O sea, para todos desde el punto de vista hidráulico, o sea, revisar cuál es la capacidad que tiene la planta y definitivamente, pues no hay de otra que colocar una obra de control de caudales para estar sacando el excedente o ver la posibilidad definitivamente de colocar un segundo módulo adecuado al caudal que está teniéndose de más. Definitivamente hay que hacer eso. Hay que proyectar una obra de control de caudales con sus respectivos medidores de flujo y que nos dé la oportunidad de saber cuánto puedo enviar al módulo existente y ver si ya es tiempo de incrementar un nuevo módulo. Muchas gracias.
Iván. Perdón, disculpen ustedes. A veces se me olvida activar mi micrófono. Oscar, tienes una pregunta. ¿Ya tienes activado el micrófono? Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Es un poquito un comentario de apoyo, no sé si sea pertinente. Bueno, con respecto a las dudas que han salido de la dilución, pues normalmente las plantas están diseñadas para sus cargas máximas, ¿no? Diseño de materia orgánica o dependiendo con qué la diseñen. Y la otra, pues es que va a ser la normatividad. Por eso las mismas, los análisis de laboratorio están prohibidos en tiempo o sea, de lluvia, ¿no? Por la dilución. Entonces, sí está contemplado esos puntos y es muy importante quien haga el diseño de la planta, pues considere los valores máximos, ¿no? Si tomo valores mínimos y diluidos, pues va a ser un error desde ahí, ¿no? En el diseño. Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos un comentario de Miguel Ángel Hernández que dice: la acción de dilución de la descarga aún por condiciones extraordinarias de lluvias contraviene la normatividad en materia de descargas de aguas residuales, porque aunque las posibles, aunque los posibles contaminantes del agua residual sean menores, el agua de lluvia perdió su naturaleza al tener un contacto terrestre. Ok, es complementario a lo que nos comentaba el compañero, ¿no? Así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Pues ya nada más me quedaría comentarles que el ingeniero Waldo dejó una actividad y faltan algunos de contestarla. Nos comentó el doctor Waldo que el ingeniero Waldo que con mucho gusto estaría dispuesto a que los que falten completen la actividad. Entonces está activa de nuevo en el portal de Classroom. Héctor Castellano, tienes una pregunta, ya tienes habilitado el micrófono. Sí, correcto, iba relacionado a eso. Es decir, yo mandé de mi área de influencia un análisis general que tengo al momento. Entonces, principalmente era resolver bajo esas condiciones. Si algunos municipios algunas plantas están dentro y otras fuera, porque estamos en una zona intermedia entre la cuenca del Río Verde y de la cuenca bueno, la Cocurso y el Lerma de Chapala Santiago. Pero, pues, al fin de cuentas, presenté esa información porque la tenía un poco disgregada, entonces nomás sería esa parte. Muchísimas No hay gracias y Adelante, sí, adelante. nomás esa información y pues quedo a reserva. No sé si podríamos recibir comentarios en ese aspecto, porque igual puse las tecnologías que tenía, pero igual es una información preliminar. Como no existía como un formato muy específico, pues fui muy general en la manera de explicar, de acuerdo a la base de datos disponible. Gracias. Gracias. No hay ningún problema. El ingeniero Waldo está checando cada respuesta que ustedes dieron y va a hacer los comentarios pertinentes a cada uno. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, de no ser así, le agradezco mucho, doctor Dauri, su intervención. Creo que fue muy ilustrativa de lo que es el inicio de cómo ir trabajando el, la planta de tratamiento, cómo iniciarla. Y esperemos ya en el módulo 3. El módulo 2 se va a tratar sobre monitoreo y en el módulo 3 tendremos de nuevo la participación del doctor Dauri ya con
ya un poquito más profundo lo que es la planta de tratamiento y los tratamientos biológicos. Andrés Romo comenta que dónde localiza el material de clase y las presentaciones. Todas están en Classroom. Se han estado poniendo ahí los videos de de las dos anteriores, y en cuanto terminemos esta, en una hora va a estar también en Classroom. Va a estar en cada sesión donde le picaban para entrar a la sesión. En lugar de que esté el vínculo, ahora está el video. Entonces ahí está todo el material. Las presentaciones, me dice Andrés Romo, me dice que las presentaciones, que los videos los ve, pero las presentaciones o texto no. No las hemos subido, pero sin problemas subimos las presentaciones. Le voy a pedir al doctor Dauri y al doctor Waldo que nos pasen las presentaciones de PowerPoint y las subiremos a cada una de las sesiones. Me dice Héctor Castellanos de qué manera podríamos mandar el correo al doctor Dauri al momento de tallar lápiz, prediseño o validando el diseño de algunas petars. Yo creo que al correo de educontinua-itka@oamx.mx pueden mandar todas sus preguntas y con mucho gusto se lo haremos llegar al doctor Dauri. Me pregunta Mario López Rodríguez la asistencia donde la registra. En este mismo momento le acabo de dar clic y acabo de subir al chat el vínculo para la asistencia. Me comenta doctor Dauri Andrés Rodríguez si existe la posibilidad de que pudieran compartirnos algunas referencias donde vengan los modelos de estimación para las descargas de agua. Sí, claro que sí. Ok, la subiremos en la sesión de Classroom. Ahí subiremos en cuantito el doctor Dauri nos dé las referencias, subiremos las referencias ahí a Classroom en la sesión 3. Bueno, pues ya tienen ahí en la liga. De todas maneras, en Classroom está la liga para el registro de asistencia. Pues no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por el tiempo dedicado este día que era un día de asueto. Les agradecemos mucho y estaremos viéndonos el miércoles que viene a las 5 de la tarde con el tema de legislación en agua. Muchísimas gracias por su participación.